Contala como quieras, hasta las 12. Y como cada martes a esta hora de la mañana nos sentamos a hablar de algo que es fundamental, imprescindible, y que claramente está teniendo esa mirada por quienes nos escuchan de acuerdo a lo que nos van comentando. Conversando sobre educación con Pablo Bain, Graciela Carta, con Graciela Carta y Pablo Bain, un buen rato para hablar sobre distintos aspectos de la educación en la Argentina. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un ratito más tarde, pero estábamos acomodando aquí algunas cosas. Y bueno, una vez más predispuestos a conversar sobre educación. Hola, Graciela. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Sí, acá de nuevo para conversar. Nos presentaba Mariquita conversando sobre educación, y pensaba que los temas que vamos tomando están dirigidos a pensar cuestiones no solo ligadas a la escuela, sino ligadas a problemáticas sociales que circundan la vida de los escolares, de los estudiantes. ¿Y hoy qué vamos a conversar, Pablo? Bueno, venimos ya con una serie de programas acerca de la juventud, primero de las infancias, después de la juventud, en distintos aspectos, su participación política, su inserción en proyectos, digamos, de las instituciones educativas, etcétera. Y nos pareció que en esta oportunidad podíamos trabajar acerca de un problema que sin duda afecta a los jóvenes, que son las adicciones. Claro, ya habíamos comenzado comentando en algún momento una de las adicciones o conductas problemáticas, como se designan ahora, que aparecen con mucha gravedad en los jóvenes, que es el tema del juego virtual, de los juegos de azar que se llevan adelante a través de los celulares, y que hay muchos docentes inclusive que han observado esa conducta dentro incluso de las clases. Claro. Entonces, hablar de adicciones no solamente, o de conductas problemáticas, uno directamente lo piensa en sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tratar de hacer una mirada más amplia, más allá de que hay una definición que me gustaría que comentes, Pablo, entre consumo y adicción, ¿no? Que es una concepción que hay que aclarar. Sí, ahí estuvimos viendo que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud dice que una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Es decir, no solamente crea dependencia respecto de una sustancia, que en el caso puede ser una droga, puede ser el alcohol, puede ser digamos cierta medicación, pero también actividades como el juego, como el exceso de trabajo también. A veces hay conductas adictivas en relación con eso. Dice la Organización Mundial de la Salud, agrega, se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Creo que estaríamos entrando al campo de la salud mental, ¿no es cierto? Y amerita comentar que estamos viviendo precisamente un momento muy complicado en esa área. Ayer escuchaba un informe sobre el tema del juego, y entonces ese informe daba cuenta de que había un porcentaje elevado de jóvenes que apelaba a jugar como forma de resolver las crisis económicas que atraviesan, las dificultades para pagar sus gastos, y bueno, también el cierre o la amenaza de cierre del hospital Laura Bonaparte, que escuchaba ayer de gente con tratamientos ambulatorios que va a quedar sin nada. Entonces, bueno, creo que es un tema para pensarlo desde todas estas aristas, ¿no? Sí, sin duda.
Y me hiciste acordar esto de los jóvenes que juegan pensando que les puede solucionar el problema económico. Ayer también apareció un sistema de financiero por el cual uno hace depósitos. Ocurrió en la localidad de San Pedro, donde parece que un conjunto importante de la población deposita en una plataforma y recibe réditos, digamos, económicos importantísimos, duplica a veces su capital, etcétera. Pero parece que eso está vinculado a que se siga sumando gente, como fue el caso de Cositorto. Claro, los esquemas piramidales, de estafas piramidales. Pero era interesante escuchar a la gente cuando les preguntaban, ¿y usted puso todo su dinero y todo? ¿Y usted no tiene miedo a perderlo? Y 2 o 3 personas dijeron, bueno, esto es como una apuesta, si te va bien, te va bien, y si no, y otro decía, bueno, pero si yo puedo duplicar, yo tengo que solucionar mis problemas. Me hacía acordar esto que... Bueno, nosotros en la Argentina ya vivimos la experiencia con la memoria larga que tenemos, y hay una película que refleja eso, que se llama Plata Dulce, claro, que es muy interesante en el diálogo que hay entre el que produce y que tiene una actividad productiva para ganar dinero, y el que apuesta a las mesas de dinero o al ámbito especulativo, que gana el doble, y se va desalentando, claro, esa idea de que el trabajo, la producción son fuentes de desarrollo de dinero o de posibilidades de vida. Sí, yo recuerdo en esa época que venía una profesora a la Facultad de Humanidades donde yo trabajaba, una profesora a quienes le consultábamos una cantidad de cosas importantes, y un día estaba destruida, y le dijimos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y bueno, ustedes saben lo que yo vengo trabajando en mi vida, y por la educación pública y el compromiso y todo, y mi hijo mayor, no me acuerdo si creo que no era el mayor, me dijo, mira mamá, yo no voy a seguir estudiando, voy a poner una mesa de dinero, claro, y eso es lo que me va, claro, a dar el sustento, porque papá y vos, que el esposo también es docente, papá y vos, ¿qué lograron, claro, después de todos estos años de tanto compromiso? Nada. Volviendo un poco y brevemente a la diferencia entre abuso de sustancias y adicciones, que una organización internacional dice que el abuso de sustancias significa usar una sustancia ilegal o usar incorrectamente una sustancia legal. Toda adicción, dice, empieza siendo un abuso de sustancias, como el consumo de la marihuana o la cocaína. Pero puedes abusar de las drogas o del alcohol sin tener adicción. Por ejemplo, el hecho de que alguien fume marihuana unas pocas veces no significa que tenga una adicción, pero esa conducta le podría llevar a desarrollarla. Bueno, son puntos de vista sobre este tema tan complejo como es este que estamos abordando. Bueno, hay mucho para ir pensando. Sí, después en todo caso, sobre el final podemos leer un informe que se emitió desde la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones y Monitoreo Territorial y el Observatorio Provincial de Drogas, que elaboraron en el 2020 el mapa de riesgos de consumo problemáticos en la provincia de Misiones. Pero ¿qué te parece, Pablo, si con este tema tan complejo y tan interesante no acudimos a la palabra especializada para entrevistar a la licenciada Liliana Urunaga, que es psicóloga, para trabajar con ella algunas preguntas que nos pueden esclarecer mucho sobre este tema? Sí, una cosa que pensábamos con Graciela cuando empezamos a armar este programa es que ninguno de nosotros somos especialistas en salud, ni en salud mental, ni en adicciones. Entonces era fundamental recurrir a gente que, como decía Graciela recién, sabe del tema, lo conoce y demás. Así que bueno, estamos intentando comunicarnos con Liliana Urunaga, quien, vamos a decir mientras tanto, es licenciada en psicología, como decíamos, especialista en consumos problemáticos y adicciones, maestranda en abordaje familiar integral, es terapeuta en el ámbito privado y trabaja en consultorios externos de un centro de atención primaria de salud.
Así que bueno, tenemos algunas preguntas para hacerle y mientras acá tanto, sí. Podemos comentar que puede ser que en la charla con la licenciada podamos aclarar. Acá en el estudio que mencionaba sobre el observatorio, habla de una cobertura de atención, supongo que en los centros de tratamiento, a pacientes por rango etario. Y hay una etapa de la vida que conmueve mucho, ¿no? Dice que un 11% de los pacientes son de 12 a 16 años. Así es. 11%, y de 17 a 21 un 20%, y de 22 a 26 un 15%. Es decir, que sobre el total de atenciones, un 46% corresponden a la franja de 12 a 26 años. Sí, casi, podríamos decir, cerca de la mitad de los jóvenes, de las personas que solicitan este tratamiento por el tema adicciones. Es decir, no podemos decir que es el total de las personas que son adictas, sino que solicitan, porque claro, es la mirada es la mirada de que un se estudio, hace a partir de un estudio de los pacientes que se acercan a buscar tratamiento. Bueno, parece que estamos teniendo un problemita con el número telefónico de Liliana, así que vamos a chequearlo. Termina 7776. Parece que lo habíamos pasado mal. Estamos reorganizándonos en este sentido. Bueno, volviendo entonces, decíamos que un 46% de los que consultan por problemas de adicciones corresponden a la franja de 12 a 26 años. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención leyendo este mapa es que ¿de dónde está la solicitud más importante? ¿De qué lugares de la provincia? Y no aparece Posadas como uno de los lugares principales, sino Garupá, Andresito, Jardín América, Monte Carlo y 2 de Mayo. Bueno, ahora parece que sí, ya estamos en comunicación con Liliana Urunaga. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Aquí en la carta y Pablo Vaina acá. Estamos para conversar con vos. Buenos días. Hola, buenos días Graciela, buenos días Pablo. Bueno, Liliana, te agradecemos un montón esta colaboración, para prestarte esta entrevista en un tema que, bueno, como decíamos con Pablo, necesitamos el auxilio de los especialistas para abordarlo, y como estás en el tema, estás trabajando en eso, te vamos a plantear una primera pregunta para que puedas explicarnos sobre esta cuestión. ¿Cuál es el abordaje actual del problema de las adicciones juveniles? ¿Cómo se analizan y se comprenden desde las ciencias de la salud? En la actualidad existen diferentes tipos de abordaje. A nivel nacional tenemos a CEDRONAR, ¿sí?, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas. Ellos trabajan muy bien actualmente con respecto a lo que es prevención, lo que es capacitación a nivel nacional. Además cuentan con diferentes dispositivos en todo y en cada una de las provincias. También tenemos la línea 141, ¿sí? Esto es muy importante para brindar información. Esta línea es gratuita, es una línea que está a disposición de cada persona o familiar que esté pasando por una situación de consumo problemático. Eso a nivel nacional. A nivel provincial tenemos también diferentes dispositivos. Uno de ellos acá en la ciudad de Posadas tenemos el Manantial, tenemos diferentes CAP que captan la atención de esta problemática, y también tenemos actualmente, esto es algo muy reciente, el Centro de Rehabilitación contra las Adicciones, ¿sí?, que se habilitó hace muy poco acá en la ciudad de Posadas, ¿sí? El abordaje actual es un abordaje integral y comunitario. Esto es como unificado. Además de que cada dispositivo tenga una orientación en cuanto a la problemática, esto es algo que se viene trabajando a nivel nacional muy específicamente. ¿Y por qué un abordaje integral comunitario?
porque se entiende que el consumo, ¿sí?, el problema de consumo problemático y las adicciones es multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con muchas causas, ¿sí? Entonces, por eso el abordaje, dependiendo del dispositivo donde esté, se maneja de manera integral. Se trabaja con diferentes profesionales, se intenta de alguna manera que la comunidad también sea parte de esto, ¿sí? Va por ahí. Y que, porque recién veíamos algunas definiciones, perdón, de organismos de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, donde se establece, bueno, una diferencia importante entre el consumo de sustancias problemáticas, por ejemplo, y las adicciones. Y uno de los documentos nos dice que hay un límite muy finito entre una y otra cosa. ¿Cómo lo piensas vos desde tu perspectiva profesional? Qué buena pregunta. Esto es para dejar un poco de claridad. No es lo mismo una adicción, ¿sí?, o un consumo problemático a lo que es el uso y abuso, que esto va a llevar a la dependencia. Vamos a poner un ejemplo claro. El uso es esa persona, ¿sí?, que toma, vamos a poner el alcohol como ejemplo, ¿no? Un consumo problemático de alcohol. Una persona que hace un uso es una persona que en un evento social toma una copa de vino, pero eso es aislado, no lo hace en su casa, no lo hace diariamente, sino que eso está relacionado al uso, ¿sí? Cuando hay un abuso, cuando esa persona deliberadamente sí consume el alcohol todos los días, ¿sí? La dependencia, ¿de qué se va a dar? Esa persona no puede estar sin consumir esa sustancia. En este caso yo di el ejemplo del alcohol, ¿no es cierto? La adicción lo que va a hacer es que de alguna manera va a condicionar todo lo otro, ¿sí? Primero tienen que haber dos cosas. El DSM, que es algo que nosotros utilizamos los profesionales para diagnosticar si hay un consumo problemático o no, nos dice que hay diferentes tipos de sintomatología o distintos criterios. Pero los criterios más importantes tienen que haber dos cosas. Una es la tolerancia y la otra es la abstinencia, ¿sí? O sea, esa persona no puede estar sin consumir, ¿sí? Y al no poder estar sin consumir, yo puse el ejemplo del alcohol, va a traer problemas ¿dónde? En lo social, en lo familiar, en lo laboral. Entonces, toda esa problemática, de alguna manera, nos va a llevar a hablar de un consumo problemático, de una adicción. Entonces, no todas las personas son adictas, ¿sí? Se tiene que dar un par de criterios. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una adicción, hablamos de una cuestión biopsicosocial, ¿sí? Son varios factores que van a intervenir para que una persona sea adicta, ¿sí? Ahora, hay una cuestión que quizás nos ayudaría a comprender, porque muy usualmente se pone como el foco de la causa principal de una adicción a la sustancia, ¿no? Es decir, es la sustancia la que provoca la adicción y no se tiene en cuenta quizás, no sé cuál es tu mirada, todos los factores individuales, familiares, sociales que pueden conducir a que un sujeto necesite, ¿no es cierto?, el consumo o ser adicto a algo. Exactamente. Bueno, todo esto que nombraste tiene que ver. Los factores sociales, los factores familiares. Nosotros lo dividimos en dos. Vamos a imaginarnos dos columnas. Una son los factores, sí, que nosotros decimos de riesgo, y los otros son los factores protectores. Son dos factores muy importantes que van a tener que ver con esta problemática, porque si bien la sustancia, sí, hay diferentes tipos de sustancia y cada una tiene su nivel de adicción, algunas más, algunas menos, pero tienen su potencial, ¿no? Pero no es solo la sustancia es lo que hace a la persona adictiva, tiene que ver con estos factores que nombrabas recién, los factores individuales, los factores sociales,
estos factores que nombré de riesgo y de protección es donde se basa ahora, hoy en día, lo que tiene que ver con la prevención. Claro. Voy a poner un ejemplo. Si yo en una familia, ¿no? Vamos a poner una familia típica, vamos a poner un adolescente que está pasando por esa etapa que a veces es un poco conflictiva, y no hay factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores? Una familia donde la comunicación, los vínculos son saludables, donde se puede hablar de todo, de diferentes temas. Ese adolescente está asistiendo a un buen colegio, donde tiene una buena educación. Esa mamá y ese papá tienen un buen trabajo, donde pueden solventar todos los gastos de ese niño o ese adolescente. Entonces ahí están los factores protectores. Ahora, ¿qué pasa cuando no está eso? Aparecen los factores de riesgo. Una familia donde un papá y una mamá no tienen trabajo, o donde la situación socioeconómica no es la más favorable, ¿sí? Uh-huh. Entonces, también hablamos de los factores estos que nombré, y también del factor social, del factor comunitario. ¿Dónde vive esa familia? ¿Es una zona de riesgo? ¿Es un barrio privado? Todas estas situaciones son factores que van a influir en el proceso del consumo problemático. Y dije la palabra, es un proceso. Por eso es tan importante hablar de prevención. Uh-huh. ¿Sí? Liliana, escuchando todo lo que planteas, claramente eso explica bastante el incremento notable que hay, por lo menos en lo que leíamos hace un rato de un informe, sobre un porcentaje del 46% de población que corresponde a la franja de 12 a 26 años que consulta por esta situación de conductas problemáticas o consumos problemáticos. La pregunta que queríamos plantearte es, ¿sigue siendo mirado por la sociedad esto como un problema delictivo? Es decir, hay una asociación libre, ¿no?, entre consumo problemático y a veces nombre directamente drogadicto con delincuencia. ¿Eso está todavía vigente en la sociedad? ¿Se avanzó en la modificación de esa perspectiva? Tenemos muchísimo que trabajar todavía como sociedad, incluyo, ¿no? Pero también se ha avanzado un poquito con respecto a esto. Esta mirada de el enfermo, del paciente, de la persona con el consumo problemático como asociado a lo delictivo. Si bien es algo que no podemos escapar, pero esa mirada se corrió, se entiende que la persona que tiene un problema de adicción es una persona que está enferma, ¿sí? Uh-huh. Desde esa concepción también nos hacemos parte como sociedad de entender que todos un poquito tenemos la responsabilidad de acompañar esto. Entonces se corrió de esa mirada, bueno, del adicto como una cuestión, es el que va a delinquir, es el problema, sino que cuando hablamos de un consumo problemático de una persona, estamos hablando de un sistema familiar. Claro. ¿Qué pasó en esa familia? ¿Qué pasó con esos integrantes? Todas esas cosas se tienen en cuenta. Uh-huh. Y una pregunta que nos interesa desde el punto de vista de lo que es nuestro programa, ¿no?, conversando sobre educación. ¿Cuál es, en tu experiencia, digamos, la actitud de las escuelas, de los docentes en relación, bueno, a sujetos, jóvenes, niños con problemas de adicciones? Me gusta mucho eso porque son temas actuales y que cada vez se hablan más. Nosotros que trabajamos en la salud estamos siempre dispuestos a conversar y a hablar sobre estas problemáticas. Hay que hablar sobre esto. A nivel educacional cada vez se ve más la apertura. A nivel nacional hay un programa que es acompañado por Cedronar, que capacita a docentes a nivel nacional cómo tratar, cómo hablar sobre esta problemática de acuerdo a las edades, ¿no?, obviamente,
pero hablar sobre estos temas, trabajar, la escucha activa, no solamente del profesional de la salud, sino la escucha activa de los docentes, de los padres, no juzgar a ese adolescente que tiene ganas de hablar o por ahí a veces no tiene ganas de hablar, también se respeta, se entiende que están pasando por una situación que para ellos puede ser muy muy grave o una situación que los deja realmente mal o sensibles, y por ahí a los padres cuesta un poco entender esa postura. Entonces, esta apertura de la educación, de la capacitación, de hablar sobre la problemática, nos da un poco de luz. Claro, porque uno piensa que a veces ocurre que los docentes, por ejemplo, una reacción bastante habitual es decir, mira, yo no soy un especialista, claro, yo no entiendo del tema, que se ocupe el que se tiene que ocupar. A veces la formación, la formación docente no involucra todas estas problemáticas y uno siente, lo digo como ex docente, así me jubilé de eso, hay una especie de soledad para enfrentar el conflicto, el problema, y las escuelas carecen de ese soporte de diversas disciplinas, claro, para abordar el tema. Sí, y entiendo, y eso es algo que escucho frecuentemente en el ámbito educativo. Igual hay algo que quiero dejar, me gustaría plantear, que tiene que ver con los docentes, la parte educacional. No tiene por qué saber un montón de cosas en cuanto a qué, en cuanto a la intervención específica. Pero sí es importante aprender, es importante educarse sobre la problemática y cómo intervenir en ese ámbito particular. Bueno, yo desde mi posición como docente, ¿qué puedo hacer? Desde lo que me toca a mí, desde mi formación, desde lo que me compete acá en mi ámbito, ¿sí? Ese es el abordaje que se da y esa es la capacitación en la cual ellos se enfocan, es de poder intervenir en ese espacio, porque a veces el espacio educativo es el que abre o hay una apertura, ya sea del niño, del adolescente, entonces por eso es importante hacer intervenciones, pequeñas intervenciones, cada uno desde su ámbito. Claro, claro. Y quizás, digamos, la actitud, por decirlo de algún modo, de los docentes debería pasar por una buena escucha, por estar atentos a cuando aparece, digamos, una situación de un estudiante con algún tipo de tendencia a la adicción, y bueno, y también recurrir a los especialistas para ya intentar iniciar un proceso de tratamiento de cara a la cura, ¿no? Ya despojarse del prejuicio. Así es. El diálogo es importante, el diálogo y la escucha activa. Claro. La escucha activa está relacionada no solamente en dar un consejo, hablar, sino escuchar a ver qué tiene que decir y no intervenir en cuanto a qué. Escuchar a ese adolescente o a ese niño de manera sin dar opiniones, sin dar consejos, sino a ver qué tiene para decirme. Claro. Porque todo lo que nosotros tengamos que opinar, que hablar o dar un consejo va a tener que ver con nuestra perspectiva, con nuestra manera de ver las cosas, y a veces puede ser la correcta como no. Claro, a veces entonces por eso tiene que ver la escucha activa. Claro, bueno, Liliana, la verdad que seguiríamos conversando con vos porque el tema es súper apasionante y tus aportes muy valiosos. Pero bueno, la radio... Sí, hay un montón de cosas para hablar, es la verdad muy interesante. Sí, muy interesante. Te agradecemos un montón tu participación en nuestra columna y quedamos en contacto porque probablemente el tema dé para otros programas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, y a todos los oyentes, que tengan un buen día. ¿Sí? Igualmente. Igualmente. Bueno, y ahora... Esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, y ahora mientras nos preparamos para una segunda entrevista, vamos a un tema musical. Verano del 92, Los Piojos. Que no se quede nadie sin aprender.
eso fue verano del 92 por los piojos. Después podemos discutir si es un tema para promover la adicción, o es tomarlo de un modo más natural y más espontáneo. Bueno, está en línea quien queremos entrevistar en segundo lugar. Se trata del doctor Juan Gustavo Marín, subsecretario de Abordaje de las Adicciones de la provincia de Misiones. Es médico clínico y docente de la Universidad Católica de las Misiones en la carrera de Medicina. Buenos días. Bueno, estamos esperando la comunicación. Ahí está. Hola. Hola, buen día. Buen día, doctor Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, acá Pablo Bain y yo estamos conversando sobre educación y necesitábamos el aporte de personas y de profesionales dedicados a esta temática que hoy tomamos, que es los jóvenes y las conductas o los consumos problemáticos. Sí. Y queríamos plantearle algunas preguntas relacionadas con el lugar. Usted es subsecretario de... Perdón, me perdí. ¿Dónde es el...? Abordaje de las adicciones. De abordaje de... Gracias. Y queríamos preguntarle de qué manera está planteada en Misiones la prevención y el tratamiento de las conductas problemáticas o de los consumos problemáticos. Bien, les cuento, ¿qué tal? Buen día para ustedes, buen día para toda la audiencia. Nosotros, el Ministerio de Salud en su momento tenía una dirección de prevención y una dirección de asistencia de las adicciones hasta hace 5 años que en ese momento el gobernador Herrera Watt decide crear el Ministerio o la Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, de la cual yo formo parte desde el comienzo. Y en esa misma creación de ministerio se crean 2 subsecretarías principales, que es la de Prevención de Adicciones, que está a cargo de el señor Roberto Padilla, y la subsecretaría de Abordaje de las Adicciones, que es la parte asistencial, en la cual me encuentro a cargo yo en estos momentos. Y bueno, la idea de la provincia siempre fue abocarse completamente tanto a la prevención como a la asistencia. Por ahí la asistencia es algo que urge porque está el problema en el momento, entonces se trata de buscar la mejor solución en el momento. Pero siempre hay que tener presente esta cuestión de trabajar la prevención para evitar la cantidad de atenciones. Eso es lo que deberíamos trabajar más en la prevención, entonces no tenemos tantos problemas con el consumo. Y cuando hablamos de problemas de consumo, el Ministerio de Prevención de Adicciones en este momento tiene su espacio de laburo, de trabajo, sobre Avenida 40, casi 147, al lado de la red de traslado, donde están todas las ambulancias. Ahí se creó el Centro Provincial de Prevención y Asistencia Integral de las Adicciones, con lo cual es una apertura de un espacio más amplio que el que teníamos antes, que era el Centro Manantial, que estaba al lado del Finito Germán, y ahí quedó parte del ministerio, la parte más administrativa, y entonces nosotros en asistencia ya veníamos trabajando, lo único que se fue agregando fue algo de recurso humano y algo de la estructura edilicia nueva, pero veníamos trabajando en la asistencia desde el abordaje, forma ambulatoria, principalmente, porque es la mayor demanda, tras lo cual también viene asociado la posibilidad de realizar internaciones. La internación es el último recurso, hablando de salud mental, para poder sacar de esa situación grave del consumo asociado a algún otro problema de salud. Acuérdense que el consumo de sustancia o el consumo de alguna conducta adictiva, tipo el juego, tipo la anorexia, la obesidad, también están considerados trastornos de conducta, se puede hacer de forma ambulatoria, y la mayoría de los tratamientos a nivel internacional son de forma ambulatoria, con lo cual la internación es la última instancia, cuando hay que parar la pelota, parar la persona, frenar esa cabecita que no sabe para dónde ir, y bueno, y replantear un montón de cosas. Doctor. Y también tenemos talleres de atención para los pacientes que están haciendo tratamiento ahí en el centro. Quería preguntarle, relacionado con las políticas de prevención, ¿cuáles son las medidas, las acciones que se están desarrollando en este momento en relación a la prevención
de estas conductas? Y la prevención, la prevención se maneja mucho, trabajando mucho con los chicos, y por ahí los chicos, digo, de todas las edades hasta la adolescencia, todo en edad escolar. Se trabaja en edad escolar principalmente porque es un núcleo de personas claustras, por decirlo así, a los cuales se le puede hacer llegar la información. En prevención, cuando se habla de prevención, hablamos de hacer llegar bien la información, que la información sea real, que la información sea verdadera, porque las redes sociales, Google, tienen muchísima información, pero en general es una información de mercado para consumo y para venta de lo que sea tóxico, como para que los chicos se aprendan mucho más de eso. Por eso hablamos mucho de trabajar en nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En docencia se trabaja con el Ministerio de Educación. En la plataforma Guacuraría hay un programa de capacitación y formación para los docentes, que también tiene puntaje, con lo cual no quedan aislados de la realidad de lo que está pasando en las escuelas. También cuando uno se acerca a las escuelas también se entera la realidad que la ven y la están empezando a reconocer en la escuela, que es importante esto para poder hacer una intervención. Ahí es donde se descubre el consumo temprano y se puede trabajar tempranamente y que esa persona tenga la mejor recuperación posible. La mejor recuperación en relación a que no tenga secuelas por consumo en la adolescencia tardía o en el adulto joven. Otro tipo de actividad de prevención son los trabajos en algunos lugares laborales, porque hay un programa de prevención laboral en algunas empresas que requieran esa información y ese trabajo. Se tienen que comunicar con la Dirección de Prevención de Adicciones. Y lo otro que se está trabajando fuertemente y que accedieron y están siendo muchos voluntarios es un programa con las iglesias evangélicas que se llama Programa 33.3, principalmente, y en primera instancia se empezó con las iglesias evangélicas, fueron las que estaban pidiendo y requiriendo esta necesidad de formación, y también con las iglesias católicas, aquellas que se quieran acercar, o con cualquier clero, con cualquier religión que se quiera acercar. La Subsecretaría de Prevención está haciendo formación en prevención y una patita de asistencia como para poder saber a dónde derivar y cómo atender esa primera demanda. Eso en materia de prevención. Y esto es en toda la provincia, no es solamente acá en Posada, igual que la asistencia. Claro, estaba pensando de todas esas acciones, hay una que por ahí uno no advierte, que es la presencia de propaganda, publicidad en los medios de comunicación o en las redes. Es como que esas campañas que antes se solían hacer de prevención, digamos, a través de esos medios, hoy no estarían tan presentes. ¿Significa que no son tan eficientes? No, lo que pasa es que cuando hablamos de Estado tenemos que también hablar de que los presupuestos no son los más óptimos como para poder hacer la prevención de la manera más adecuada, con lo cual todo lo que sea trabajar sobre redes sociales o propagandas de prevención son elementos caros. La prevención es cara, a pesar de que en constancia o en comparación con los gastos de salud que vamos a tener por esa persona que no se pudo atender desde la prevención, es mucho más alto, pero tenemos que enfocarnos en que la prevención es cara. ¿Por qué? Porque la llegada popular o la llegada a la población general es caro, porque hay muchos ámbitos por los cuales uno tiene que llegar, con lo cual generalmente no se llega a todos los ámbitos que se debería llegar. Por eso es cara la prevención. A veces no la tenemos en cuenta, pero es mucho más cara, porque, por ejemplo, hacer folletería o folletería digital para repartir en redes sociales tiene su costo, con lo cual eso conlleva a esta situación de trabajar por ahí mucho más específico cuando está la necesidad de trabajar la prevención, y que generalmente aparece cuando hay algún caso en particular. Ahí es donde las distintas instancias, los distintos ámbitos convocan para hacer algo en ese momento. Pero si no, la prevención es como vista muy superficialmente, muy flow, como que a mí no me va a tocar, y lamentablemente a todos nos puede tocar, en todos los niveles sociales, en todos los ámbitos laboral, escolar, en todos los ámbitos se puede ocurrir esta situación, y nos puede tocar mucho más de cerca con algún familiar, algún amigo. Y como explicaba hoy en una charla en el San Basilio, le decía, ¿no? Que le afecta a una persona
no sería tanto el problema, sino que la verdad es que afecta a una persona, pero alrededor de esa persona hay otras personas. Siempre hay otras personas. Aquellas personas que nos quieren bien, que nos quieren cuidar, los familiares que quieren ayudarnos o tratar de ayudar, que por ahí no saben cómo, pero también le está afectando a la vida de todas esas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, tener en consideración esta situación como para tomar conciencia de que el consumo en exceso o el consumo en sí en algunas situaciones trae problemas añejados. Y una última preguntita, porque sabemos que tiene muchas actividades en su agenda. Últimamente se ve por los medios la aparición de aparece como novedosa, no sé si lo es, el tema de la ludopatía en niños y adolescentes, ¿no? El juego a través de estas redes que promueven el juego. En la provincia es ya un caso problemático el de los jóvenes que juegan, que hacen apuestas, etcétera. Es muy particular porque justamente vino al caso que en el día de ayer habilitaron para que las plataformas, las billeteras virtuales, puedan abrir los chicos con 13 años. A ver, a nivel nacional, a nivel más que nada en Capital y en Provincia de Buenos Aires se estaba trabajando mucho porque tenemos contacto con la doctora Geraldine Peronace, que está trabajando justamente sobre la cuestión del juego en línea, el juego de azar y los juegos electrónicos, o sea, los juegos virtuales, en el cual se está invirtiendo mucha guita y alguien está ganando mucha plata en forma ilegal y que como Estados por ahí se nos está escapando la verdad de la milanesa. Entonces, me parece que es, como vos dijiste bien, es un problema oculto que no se lo ve hasta que alguna billetera revienta o que no se lo ve hasta que esa billetera no alcanza para la comida. Con lo cual creo que tenemos que estar más presentes con los adolescentes y con los más chicos. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de apuestas virtuales, pero no nos estamos acordando que hay muchos juegos en línea que te exigen una plata para poder acceder a tener otras cosas. Otra vez esta cuestión del consumo, ¿no? Si yo no pongo 20 pesos, antes era 20 pesos, ahora son 2.000 pesos, no puedo acceder a comprarme la ropa que quiero o la casita o el electrodoméstico que quiero. Esos son los juegos de azar que están habiendo en línea y que muchas veces están jugando los chicos sin tener la conciencia, ni los chicos ni los adultos, de que esto trae aparejado en el cerebro un circuito que se llama el circuito de recompensa, que me da placer. Me da placer si yo lo tengo, pero es virtual. No, está bien, pero igual me da placer. Entonces, necesitamos empezar a volver a tomar la cuestión de los juegos no virtuales, sino los juegos de azar, pero los juegos de carta, los juegos de mesa, hacer más presencial este tipo de juego y obviamente que no haya apuesta de por medio, que sea un juego, que no haya dinero de por medio. Pero bueno, eso es un trabajo que hay que volver a retomar entre los adultos, darnos cuenta que el problema está y que están nuestros hijos, nuestros nietos, y empezar a trabajar desde ahí. Porque si no, se está escapando la tortuga y vamos a llegar a un momento en el cual los chicos de 13 años van a robar las billeteras virtuales de los padres, de los abuelos, de los hermanos mayores, y van a quedar en bancarrota mucha gente. O sea, esto trae aparejado mucho problema económico y social. Y además la destrucción psíquica de un niño que tan tempranamente esté expuesto a ese tipo de expectativas. Exactamente, es un cerebro que la verdad es que no está preparado para ese tipo de actividad. Bueno, le agradecemos un montón su participación en nuestra columna, valiosísimo todo lo que nos ha aportado. Es un tema para seguir hablando, pero bueno, la intención de nuestra es abrirlo, ponerlo en la sociedad para que se piense y se converse. Le agradecemos muchísimo. Buen día, buen martes para usted. Buenos días. Dale, gracias. Igualmente para todos. Saludos a la audiencia. Chao. Gracias. Tu amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender. Y bueno, con esto vamos cerrando nuestro programa de hoy, que como veníamos contando tuvo que ver con la cuestión de las adicciones, una preocupación importante en torno a los jóvenes y a los niños.
con la colaboración de 2 especialistas, uno que nos hablaba, como el doctor Marín, desde las políticas públicas y el Estado, que hace el Estado, que debería ser el Estado en relación con esta cuestión, y por el otro lado con una profesional especializada en el tratamiento de sujetos con algún tipo de adicción. Creo que podríamos cerrar y despedirlo con recogiendo algo de lo que ambos especialistas nos dejaron, y que es la importancia que tiene volver a dialogar, la presencia de los adultos en contacto directo, empático, afectivo, generoso con los niños y con los jóvenes. Pareciera que eso es el núcleo que nos permite acercarnos a volver a humanizar el vínculo y ser protectores de esa franja etaria que está en desarrollo y que está expuesta tan fuertemente a tantas cuestiones que los llevan a decisiones y a conductas que no les permiten un crecimiento saludable. Claro, y digamos jóvenes y niños y jóvenes que están además expuestos a una lógica del mercado que los busca como consumidores y el dinero como un eje atractivo. Exactamente. Entonces, bueno, la problemática es compleja, tiene muchas aristas, como dijeron nuestros entrevistados, y seguiremos pensando un poco alrededor de todo esto, y que se puede hacer también desde el sistema educativo y desde los programas de salud. Y no quiero despedirme sin destacar una vez más que mientras estamos hablando de estas cuestiones, el Estado Nacional ha decidido cerrar uno de los hospitales de referencia en el tratamiento de la salud mental, que es el Hospital Laura Bonaparte. Y quiero hacer un comentario muy breve. La fundamentación del gobierno fue que en ese hospital había muy pocos internados, como que no era efectiva su actividad. Y en realidad lo que ocurre es que el proyecto del hospital es tener muchas consultas externas, claro, y como dijo muy bien nuestra entrevistada, la internación debe ser el último recurso, y no, entonces ahí ya hay como una lectura muy poco inteligente y muy poco fundamentada en torno a la salud mental. Con esto, bueno, nos despedimos por el día de hoy, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Muchas gracias por estar ahí. Que no se quede nadie sin aprender, que recuerde y tome nota, que tome nota y recuerde, aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota, que no se quede